Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este devocional. Es para mí un gusto estar con ustedes todos los días y estoy contento de orar junto con ustedes, orar por ustedes y que juntos abramos la Biblia y encontremos en ella paz, consuelo, descanso. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de qué hacer ante una crisis, qué hacer ante una crisis. Y en primer lugar quiero decirles que la palabra crisis viene también de la misma palabra crisol, crisantemo, crisálida y Cristo. Cristo. Y yo encuentro algunos aspectos que nos pueden servir a nosotros si queremos salir y estar bien en una crisis, aprender, ¿por qué no? Número uno, se trata de la paz, estar en paz con Dios, estar en paz. Demasiadas personas que siguen abrumadas, llenas de ansiedad, llenas de preocupación, llenas de inestabilidad y no saben qué hacer, a dónde correr, dónde buscar ayuda. Y la paz, antes que encontrarla en el exterior, debemos de encontrarla en el interior, dentro de nosotros mismos. Estar en paz con Dios. Esto es definitivo. Isaías capítulo 55, versículo 6 dice: Este es el momento oportuno. Busquen a Dios. Llámenlo ahora que está cerca. Fíjate lo que dice. Este es tu momento, el momento oportuno, que lo llames, que lo invoques, que clames a Él. Como dijo San Agustín, Dios no se esconde de nadie que lo busca de todo corazón. A través de su Hijo Jesucristo, por supuesto. En el nombre de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta por la cual nosotros tocamos y se nos abre. Pero no termina ahí el texto. El texto dice: arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Muchos de nuestros problemas de la paz con Dios es que no nos hemos arrepentido. Nos hemos equivocado tanto con Él y con los demás, hemos hecho cosas que definitivamente a Él no le agradan. Y pecadores somos todos, ¿eh? No hay uno solo que pueda decir: no, yo jamás en la vida he pecado, yo estoy libre de pecado. No, todos de alguna forma u otra, hasta en los pensamientos, hemos pecado y necesitamos arrepentirnos. Arrepentirnos no meramente es un remordimiento por lo que sentimos que hemos hecho, sino más bien arrepentimiento tiene que ver con una introspección, un análisis conductual de la vida, un decirle a Dios: reconozco que te he fallado como padre, como esposo, como hijo, como hermano, como ser humano, como hijo tuyo, y vuelvo a ti para conducir mi vida como tú lo anhelas y lo deseas. Porque Dios está dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes, que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Fíjate cómo dice: cambien los malvados su manera de pensar y dejen su mala conducta. Dios espera que cada uno de nosotros abandone las conductas destructivas para encontrar paz con Él, pero también paz en nuestro interior. Definitivamente quien está en paz con Dios estará en paz con su interior. Así que deje su mala conducta, cambie su manera de pensar. Dios lo quiere perdonar si usted o tú te arrepientes, vuelves a Dios. Arrepentimiento es un cambio de rumbo, es un cambio de mente, es un volver al inicio, es un volver y reanudar nuestra relación con Dios. Número uno, entonces, estar en paz con Dios. Número dos, estar en paz con nuestras autoridades. Estar en paz con nuestras autoridades, porque de repente sentimos que estamos en un país equivocado, con un gobierno equivocado, con un sistema equivocado y como que todos volteamos a quienes nos gobiernan y decimos: ¿por qué cometen tantos errores? ¿Por qué se equivocan tanto y se podía haber hecho esto? Pero la Biblia nos dice en Romanos capítulo 13 que debemos de estar en paz con nuestras autoridades. Solo Dios puede darle autoridad a una persona. Romanos 13:13.
Y Él es quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena. Y quien se oponga será castigado, porque los que gobiernan no están para meter miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Y si ustedes no quieren tener miedo a los gobernantes, entonces hagan lo que es bueno. Hagan lo que es correcto, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Fíjate para qué está un gobernante. Número 1, está para servir a Dios. Número 2, está para beneficiar a la gente. El gobernante tiene que saber que él está puesto por Dios y que Dios le va a pedir cuentas de su gobierno, y debe de servir en primer lugar a Dios y servir a los ciudadanos. Pero a nosotros, ¿qué nos corresponde? Estar en paz con ellos. Si ellos dan una instrucción, bueno, pues acatar esa instrucción y estar en paz. Estar en paz, porque al final son una autoridad puesta por Dios. Pero no solamente hay autoridades gubernamentales, sino hay autoridades eclesiásticas, hay autoridades también médicas. Estar en paz con las autoridades médicas, el médico lo está recomendando. Estar en paz con las autoridades educativas, el sistema de educación lo está recomendando. Estar en paz, sumar, no restar, no dividir, sumar y multiplicar. Entonces, estamos hablando acerca de qué hacer ante una crisis. Y dijimos, número 1, estar en paz con Dios. Número 2, estar en paz con nuestras autoridades. Número 3, estar en paz con uno mismo. Es decir, echar fuera de nosotros el temor. Estar en paz contigo. Estar en paz con tu ser interior llamado alma, llamado espíritu. Primera de Juan, capítulo 4, dice el verso 16, sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor. Fíjate lo que dice, sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor y Dios ama a todos por igual. Dios no tiene hijos preferidos, pero sí tiene hijos más obedientes unos que otros. Y definitivamente al que obedece a Dios le va mejor. Entre más obedezcamos a Dios, mejor nos va. Dios, cualquiera, dice, Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. ¿Quieres tener paz con Dios? Bueno, ama a las personas, ama a las personas. Si verdaderamente amamos a los hermanos y vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a los vivos y a los muertos. No tenemos por qué tener miedo. Si nosotros verdaderamente estamos amando a Dios y estamos amando a la gente, no tienes por qué tener miedo. ¿Estás tú listo para la vida eterna? Si, no te lo deseo, pero ¿estás listo si esta pandemia dice también tú te vas a la vida eterna? Porque aquí vamos de paso, ¿sabes? Aquí vamos de paso. Y tenemos que estar conscientes, muy conscientes, que podemos pasar a la vida eterna. ¿Y cuál es el problema si vamos a estar con Dios y vamos a estar con Él? Así que debemos de echar fuera de nosotros el miedo, el temor. El temor. La persona que ama no tiene miedo. No tiene miedo. El que ama a Dios no tiene miedo. El que se ama a sí mismo no tiene miedo. El que ama a sus hijos no tiene miedo. El que ama a su cónyuge, el que ama a los demás, el que no busca hacerle daño a los demás, sino que busca el beneficio de los demás. Donde hay amor, no hay temor. Categórico. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Error cuando le decíamos a los niños, pórtate bien si no te va a castigar Diosito. Para empezar, no es Diosito, es Dios Todopoderoso. Y Dios no castiga, Dios bendice. Pero debemos de estar en paz, porque al final Dios juzgará a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Número 4, estar en paz con tu familia. Estar en paz con tu familia. Éxodo capítulo 12, verso 13 dice, pero ustedes los israelitas no deben tener miedo. La sangre que van a untar en los marcos de las puertas les servirá para señal. Cuando yo la vea, no les haré ningún daño a sus hijos mayores, sino que pasaré de largo. La instrucción
en la cuarentena que vivió el pueblo de Israel era: métanse a las casas, pongan sangre alrededor de sus puertas y sus ventanas. Pasará el ángel de la muerte y no les hará daño. Ustedes estarán adentro de esa casa, en paz con su familia. Hoy más que nunca debemos de estar en paz con nuestra familia, en paz con nuestros hijos, pedir perdón, perdonar, llamarle a nuestros hermanos, llamarle a aquellos amigos de la infancia con los que tuvimos algún problema y llamar y perdonar. Pero estar en paz con los que están en nuestra casa y estar seguros que la sangre está manchando nuestras puertas, está manchando nuestras ventanas, porque esa es la sangre del nuevo pacto en Jesús que nos blinda, nos guarda, nos protege. No solamente de la pandemia, también nos da la vida eterna. Nos guarda en el camino eterno. Porque la verdad de las cosas, como dijo Daniel y aquellos 3 jóvenes, Dios tiene poder para librarnos. Pero aún si no nos libra, ¿cuál es el problema? Estamos con Él, le amamos a Él, le servimos a Él. Y vamos derechito a entrar a la vida eterna. Número 5, estar en paz con el prójimo. Lucas capítulo 3 dice que la gente le preguntaba: entonces, ¿qué podemos hacer? Y él le respondía: el que tenga 2 mantos, comparta con el que no tiene nada que ponerse. El que tenga comida, comparta con el que no tiene que comer. Vinieron también unos cobradores de impuestos y les dijeron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer para salvarnos? Y Juan el Bautista les contestó: no cobren a la gente más dinero que el que deben de pagar. Y unos soldados le preguntaron: entonces, Juan, ¿y nosotros los soldados qué debemos hacer? Ustedes amenazan a la gente y los obligan a que les den dinero. Solo así prometen dejarla en paz. No vuelvan a hacer eso. Quédense satisfechos con su salario. Estar en paz con la gente. Estar en paz con los que te rodean. Si tú tienes que comer y ves que alguien en esta temporada no tiene que comer, compártele. En el Centro de Sueños, nosotros en Dream Center hemos entregado desde que va la pandemia alrededor de 30 a 40, a veces muchas más, a veces menos, pero la mayoría de veces más, despensas a familias que lo necesitan. Porque, ¿sabes? Hoy más que nunca necesitamos extender nuestra mano al que está necesitando, porque no sabemos si nosotros también vamos a necesitar. Y cuando tú das al que tiene necesidad, le estás prestando a Dios y Dios te lo va a recompensar. La generosidad abre las puertas de la bendición de Dios y sin duda, esa es la mejor manera de estar en paz con tu prójimo. Y por último, número 6, mantenerte en el proceso. Crisis, crisol, crisantemo. Crisis es una coyuntura en la evolución del ser humano, en la transformación. En medio de la incertidumbre, nosotros podemos tomar decisiones trascendentales en medio de una crisis, buscar una transformación. Crisis, crisol. Es el horno donde se funden los metales, es donde se saca el oro, la plata y todo lo que no sirve se queda allá. Crisantemo es una flor que necesita agua, luz y es fácil de cultivar cuando se pone al sol. Y sabes, en muchos países se usa para dar una declaración de amor. O también en otros países como el nuestro se usa para despedir a los que ya se van. Crisantemo es una linda flor que nos habla también de la crisis. Crisálida. La crisálida es ese pequeño capullo que se convierte en una mariposa. Y todas estas palabras vienen de la misma palabra, Cristo. Cristo es quien nos ayuda en el proceso de la crisis personal y existencial. Con Cristo estamos nosotros juntamente crucificados, pero también resucitados, viviendo ya en la bendición de Él. Así que esta mañana podemos saber que esta crisis, tomados de la mano de Cristo, nos va a sacar lo mejor de nosotros, como el oro. Va a hacer de nosotros una planta bella que con el sol y con agua y es fácil de cultivar y va a dar luz y a muchos les va a declarar amor y tal vez a otros va a despedir. Hoy nos estamos despidiendo de muchos amigos, nos estamos despidiendo de gente querida, amada. Yo acabo de saber de una compañera mía de la secundaria que perdió la vida. Estamos despidiendo, pero es una crisálida. Está a punto de evolucionar, de cambiar esta crisis, convertirnos en aquello que Dios desea. Así podemos nosotros pasar esta
crisis. Bendiciones, nos vemos el día de mañana a la misma hora y comparte el devocional con alguien más. Hasta mañana.